Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos un martes más, en este caso el primer martes del mes de junio, en nuestra sección Joyas del MSM, este espacio en el que cada martes os vamos a mostrar, os explicamos las piezas que forman parte de los fondos que tiene el museo. En esta ocasión vamos a hablaros de las máquinas que funcionaban en la antigua ferrería de San Blas. Para nosotros son joyas. Sí que es cierto que igual alguien piensa que más que joyas son bisutería. Me explico, son reproducciones, no son piezas auténticas, pero tienen un gran valor. Tienen un gran valor porque son una copia a escala 1:1, tal cual eran las máquinas originales. El proceso ha sido complicado. Primero tuvimos que averiguar qué maquinaria tenía la ferrería en aquella época. Esto fue posible, entre otras cosas, porque existía, por ejemplo, una lista con todas las máquinas cuando tuvo lugar el embargo final de esta fábrica. También hay tratados de la época que describen las máquinas pieza a pieza, con lo cual ha sido posible su reproducción fidedigna, exacta. Y además la excavación arqueológica, que luego podréis ver en alguna imagen, nos permitió saber dónde iba exactamente cada máquina. Con lo cual, lo que estamos viendo, con un poco de imaginación, son las máquinas que en aquel momento trabajaban en la ferrería en su lugar exacto. Y para hablarnos de estas máquinas, de todas las que en este momento tenemos reproducidas en el museo, nos acompaña Mónica. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a empezar hablando del horno de pudelado o reverbero. El proceso de pudelado fue descubierto por el inglés Henry Cort hacia el año 1780. Consistía en calentar a altas temperaturas los lingotes de hierro para eliminar por oxidación parte de su carbono y también para manipularlos en el martillo pilón. Por otro lado, también eliminaban elementos como el silicio, el azufre o el fósforo que aportaban características negativas al hierro para su forjabilidad. El horno de pudelado estaba construido en ladrillo refractario. En el medio tenía una pared para impedir que se juntase el hierro con el carbón. Aquí metían el carbón de coke, porque funcionaban con carbón de coke, y ahí ponían el lingote. El calor pasaba a través de las paredes del horno. Para manipular la bola o masa de hierro utilizaban unas barras alargadas llamadas hurgones. Esta era la labor más penosa que se desarrollaba en la ferrería, pero también era una de las mejor pagadas. Lo hacían los oficiales especializados, que luego eran supervisados por un maestro. En la ferrería había un total de 10 hornos de pudelado, que estaban próximos al martillo pilón y también a los trenes de laminado. La bola la trasladaban al yunque del martillo pilón, cogiéndola con unas grandes tenazas o con carretillos de mano, y sino también arrastrándola por unas chapas que había en el pavimento del taller. Ahora vamos a ver la máquina del martillo pilón. El martillo pilón fue inventado y patentado en Inglaterra en el año 1842. Su inventor fue James Nasmyth, que fue un famoso ingeniero e inventor, y su empresa en aquel tiempo fue la más importante en desarrollar máquinas herramientas. Su mayor aportación fue el martillo pilón. Es una máquina de simple efecto, de caída libre, y tiene una potencia de 2 caballos de vapor. Su mazo pesa 1.300 kilos. Tiene una distancia de caída desde 2 metros hasta tan solo unos pocos centímetros, en función de lo que quisiesen disminuir la pieza. Golpeaban la bola sobre el yunque y configuraban unas barras de hierro llamadas tochos. Esta operación duraba poco tiempo, duraba alrededor de 1 minuto, para que la pieza no se enfriase y luego se pudiese laminar. En esa plataforma estaban los operarios, que tenían que ser especializados, y en este caso eran ingleses. Los operarios regulaban la caída del mazo. Podían retardar o acelerar el golpe, y también podían conseguir golpes suaves
violentos o secos, según conviniese. Esto lo que hacía era darles la facilidad de fabricar piezas muy exactas. El martillo pilón fue utilizado tanto para el afino del hierro como para elaborar algunas grandes piezas de forja. Bueno, estas máquinas tan impresionantes, en su momento fueron compradas en Inglaterra. Desde allí se trajeron en barcos hasta el puerto de Gijón y desde el puerto de Gijón llegaron a la ferrería de San Blas en una extraordinaria caravana de carros tirados por bueyes que atravesó toda la cordillera cantábrica y llegó aquí a la fábrica. Imaginaos en aquel momento qué aventura, ¿no? Esos carros tirados por bueyes cargados con grandes piezas atravesando esas pequeñas aldeas de la cordillera cantábrica debió ser todo un espectáculo. Como os decía Mónica, seguramente estaban manejadas por técnicos muy especializados, seguramente ingleses, porque generalmente en estos contratos de compraventa se estipulaba la compraventa, el traslado, y también estaban ellos incluidos el que se montaran y que un técnico las estuviera utilizando y enseñara al resto durante al menos un año. Nosotros hemos recuperado, gracias a algún colaborador, el contrato que en su día se depositó en el puerto de Gijón para este traslado. O sea que en su momento fue toda una aventura el traer estas máquinas aquí. Fijaros qué máquinas, el martillo pilón que hemos visto, y ahora veremos el tren de laminado. Bueno, pues estamos aquí al lado del tren de laminado. En él lo que hacían era poner la barra de hierro, que aún estaba caliente y se había aplastado en el martillo pilón, la hacían pasar entre los cilindros de un lado a otro. Estos cilindros giraban a gran velocidad y en sentido contrario, lo que hacía que el hierro tuviese que estirarse y también adaptarse a la forma de la canal. Había distintos cilindros, dependiendo de las piezas que quisiesen hacer. Aquí obtenían piezas, barras redondas, cuadradas, llantas, pletinas, raíles, tuberías, traviesas y todo tipo de perfiles. En este tren de laminado tenemos dos rodillos diferentes. Estos que tenemos aquí serían los rodillos, los cilindros rodantes. Digo cilindros o rodillos, porque es lo mismo. Los cilindros rodantes, que lo que hacían era tallar en cada cilindro una parte de cada canal. Por otro lado tenemos los cilindros encajados o engranados, los cuales iban encajados entre sí. En el de abajo estaban las canales en el cilindro denominado hembra, por lo cual este sería el cilindro macho, y estos cilindros también se llamaban cilindros forjadores. En la ferrería había 4 trenes de laminado. Este que tenemos aquí sería el de cilindros forjadores de 18 pulgadas. También había otro del mismo tamaño para el fino. Había otro más pequeño de 8 pulgadas y otro de cilindros cortadores. Las pulgadas se correspondían con el diámetro del cilindro, siendo los mayores de 460 milímetros y los pequeños tenían 200 milímetros. Los operarios que realizaban esta operación eran los operarios de laminado. Se ponían uno a cada lado de la máquina. Trabajaban con unas grandes tenazas cuando el peso de la barra era pequeño. Si el peso de la barra era grande, eran ayudados por los jóvenes aprendices gancheros, que mediante unos ganchos que iban colgados del bastidor de la máquina con cadenas, pues les ayudaban a sujetar las barras de hierro. Esta máquina se movía mediante este engranaje que tenemos aquí. Y este engranaje, a su vez, era movido con estas dos máquinas, que vamos a ver ahora. Esta primera máquina era la máquina de vapor inglesa. Es un dispositivo mecánico que lo que hacía era convertir el vapor de agua en energía mecánica. La máquina de vapor
La inventó James Watt. Veis que está situada justo en el centro de la nave de forja y laminación. Era de doble efecto y tenía una potencia de 70 caballos. La máquina de vapor se utilizó mucho en la Revolución Industrial para mover máquinas o aparatos como bombas o motores marinos. Aquí el vapor de agua venía por esta tubería que estáis viendo, el cual movía el cilindro, se movía de arriba a abajo, el cual movía el balancín de la parte superior. El balancín, mediante aquella biela, movía el volante de inercia y el volante de inercia movía todos los trenes de engranajes que había en la ferrería. La máquina reductora o tren de engranajes tenía diferentes salidas, donde se acoplaban y transmitían el movimiento a todos los trenes de laminación. Ahora, si nos damos cuenta, hay dos tuberías, una en la máquina de vapor y otra en el martillo pilón, las cuales transmitían el vapor para que se moviese, y vamos a ver la caldera que producía este vapor. Bueno, pues aquí tenemos esta gran caldera o generador de vapor, la cual funcionaba con carbón de coke. Lo metían por esa puerta que estamos viendo ahí. En su interior había un depósito muy grande de agua, el cual al quemar el carbón, el agua se convertía en vapor y pasaba por esas dos tuberías. Una iba al martillo pilón y otra a la máquina de vapor. Estaba construida con chapas de hierro que estaban superpuestas en sus bordes y remachadas mediante roblones, que son unos clavos que ponían desde el interior hasta el exterior. Esta caldera tenía que tener una abertura para limpiarse y lo hacían mediante la puerta por donde echaban el mismo carbón, que se llamaba puerta de hombre, aunque este trabajo estaba destinado a niños menores de 9 años. Bueno, pues hasta aquí un día más en Joyas del MSM. Os hemos querido transmitir de una forma pues sencilla las principales máquinas con las que funcionaba la ferrería de San Blas. Es mucho mejor que vengan a verlas in situ, que se acerquen hasta aquí, que las vean de cerca, que atiendan nuestras explicaciones, que se las vamos a dar encantados a todo el que se acerque hasta el museo, pero por lo menos, bueno, pues estas pequeñas pinceladas de estas tremendas máquinas que había en su día y que hoy, aunque sea de esta manera, nos acompañan en el museo. Así que nada más, si os ha gustado, darnos un like o me gusta. Y nos vamos a seguir viendo en otra sección de Joyas del MSM el próximo martes.